Shalom, mis queridos hermanos, paz del Señor, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? Un día más, una mañana más juntos que podemos compartir de la palabra del Señor. Vamos a buscar esa porción de maná para seguir alimentando nuestro hombre interior. Amén. Gloria al Señor por este día que nos regala. Hoy les quiero compartir una historia, seguramente que la has leído ya muchas veces, una historia tremenda, muy poderosa, ¿no? Y el Señor me hablaba en este tiempo, es un tiempo especial para mi vida que vengo viviendo cosas tremendas. La verdad que es impresionante lo que el Señor, cómo nos está hablando, cómo nos está revelando cosas, ¿no? Y empezaba a leer esta historia y que me compartía mi hermano Juan Manuel, ¿no? Quisimos poder compartirla juntas, pero no pudimos. Así que, pero hoy, en esta mañana, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable, que nos muestre y que nos revele todo lo que nuestro Abba nos quiere compartir en este día. Amén, hermanos. Así que acompáñame con tu Biblia, vamos a Génesis 22 y vamos a leer juntos la palabra del Señor. Dice así: aconteció después de estas cosas que probó Yahweh a Abraham y le dijo: Abraham. Él le respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y preparó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Yahweh le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperá aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Él respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Qué tremenda situación, ¿no? Y cuando llegaron al lugar que Yahweh le había dicho, edificó allí a Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar, sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Yahweh le dio voces desde el cielo, y dijo a Abraham: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Yahweh, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Qué tremendo, hermanos. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal con sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Amén a la palabra. Tremenda historia, tremenda. Qué bárbaro lo que vivió Abraham, ¿no? Y vos decís: pero ¿por qué hizo eso? ¿Por qué le pidió el Señor que hiciera eso, no? El Señor estaba probando el corazón, ¿no? El corazón de Abraham. Si realmente tenía el corazón conforme al del Señor, ¿no? Si tenía fe en el Señor. Porque era el hijo de la promesa, ¿no? Y acá cuando le dice: toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, él tenía a Ismael. Pero ¿qué pasa, hermano? Y yo empezaba a pensar en mi vida, en todo lo que ha pasado, ¿no es cierto?, a través de los años. Y a veces el Señor te da una promesa, ¿no? Te da una promesa como se la dio a Abraham, ¿no? Que iba a tener un hijo de su esposa, ¿no? De Sarai. ¿Y qué pasaba? Empezó a tardar la promesa, y Sarai le dijo: tomá a mi sierva y tené un hijo con ella.
para que se cumpla, ¿no? Y a veces pasa que nosotros queremos como ayudar al Señor, ¿no? A que se cumpla lo que el Señor dijo. Y ¿sabes qué pasa, hermano o hermana? Que cuando nosotros queremos ayudar al Señor en algo que Él nos prometió que iba a hacer, Él después eso ni lo toma, ¿no? Acá le dice el Señor, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, ¿no? Era a Isaac, el hijo de la promesa, el hijo que el Señor le había prometido que iba a tener de su esposa, ¿no? Qué tremendo. Así que yo pensaba que a veces nosotros decíamos, preparamos algo, hacemos algo con nuestras propias fuerzas y el Señor como que ignora totalmente eso y decimos, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nosotros nos salimos de lo que el Señor había dicho, ¿no? Y eso es dudar, ¿no? Dudar de la palabra del Señor. Pero bueno, el Señor agarró y cumplió lo que dijo en Abraham, ¿no? Que le iba a dar un hijo. Y yo creo que a través de esas dudas el Señor tiene que hacer esto, ¿no? Tiene que probar. Y a veces en nosotros también, ¿no? Cuando se demora lo que el Señor nos dice, nos da una palabra para nosotros, nos empezamos a desesperar y capaz que empezamos a hacer cosas para provocar que suceda lo que el Señor dijo, ¿no? Y ahí el Señor tiene que decir, bueno, para, no es así y yo ahora tengo que probar tu corazón si realmente vas a confiar en mí, ¿no? Dice que Abraham automáticamente, cuando el Señor le pide esto, empezó a preparar todo, ¿no? Preparó 2 ciervos, preparó el asna, la leña, todo para ir. Y salieron de viaje, ¿no? Para el monte donde el Señor le había marcado que tenían que ir. Qué tremendo que eran 3 días de viaje. Imagínate en esa situación, ¿no? Que vos vas y con tu hijo al lado, el hijo de la promesa que el Señor te iba a dar y vos se los tenés que entregar. Imagínate esa circunstancia, ¿no? Que agarraste, bueno, recibiste esa promesa en tu vida que Dios dijo que iba a venir y ahora el Señor te dice, bueno, esa promesa dámela en sacrificio. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Pero yo creo que hubo un quiebre en la vida de Abraham, ¿no? Cuando en ese momento que no llegaba y él tiene un hijo con la sierva de su mujer, ¿no? El Señor después le mostró que realmente iba a cumplir lo que el Señor le había dicho, ¿no? Ya al cumplir eso, en su corazón entendió, no, chao, yo no puedo dudar más del Señor. Así que él empezó a preparar, no dudó nada. No, acá no dice en la palabra que empezó a orar, que empezó a ayunar, que se puso silicio, que se puso ceniza en la cabeza, como en esos tiempos, ¿no? Cuando estaban en gran amargura, ¿no? Sino automáticamente empezó a preparar todo para ese viaje, ¿no? Y dice que llegan a un lugar, él puede ver el monte desde lejos y le dice a sus siervos, esperen acá porque vamos a ir con el muchacho, vamos a adorar a Yahweh y vamos a volver. Y vos decís, wow, pero ¿cómo? Vamos a volver si sabía que él tenía que ir a sacrificar a su hijo. Yo creo que a Abraham le quedó muy claro que la promesa que el Señor le dio la iba a cumplir. Y si él tenía que sacrificar a su hijo, sabía que el Señor era capaz de levantarlo de entre los muertos. Amén. Qué tremendo, pero había que vivir eso, ¿no? Y yo pensaba en nosotros hoy en día, ¿vos estás dispuesto, hermano, hermana, a entregar lo que el Señor te pida en este tiempo? Llamale Isaac no sé, a un trabajo, a una carrera que uno capaz que empezó a hacer y quiso estudiar algo, ¿no? Y el Señor te dice, entregame esto. Capaz que es a tu hijo, ¿no? Que el Señor te dice, entrégamelo, no luches más, deja que yo voy a obrar en su corazón. Capaz que es la relación con tu marido, con tu esposa, ¿no? Tu matrimonio. Entrégamelo, que yo voy a hacer
Este, obviamente Abraham le pedía a su hijo Isaac, ¿no? Pero en este tiempo, ¿qué te está pidiendo el Señor? ¿No? ¿Recibiste algo del Señor y ahora el Señor te lo está pidiendo? ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Y podemos nosotros llegar a tener esa confianza como la que tuvo Abraham para poder decirle, sí, Señor, yo sé que si vos lo que me dijiste lo pudiste cumplir y ahora me lo pedís, tomá, te lo entrego. Porque lo que vos dijiste que iba a pasar en mi vida, se va a cumplir, ¿no? Y es tremendo porque cuando llegó a ese lugar dice que preparó ahí el altar, ¿no? Preparó la leña, ató a su hijo, lo habrá acostado ahí, tomó ese cuchillo, levantó su brazo y ahí el ángel de Yahweh le dijo, pará, porque dice, entonces el ángel de Yahweh dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham, él respondió, heme aquí, y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Yahweh, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único hijo. Qué tremendo, hermano, hermana. Qué tremendo, ¿no? Imagínate que en este tiempo nosotros, el Señor nos pida algo muy importante, ¿no? Y nosotros podamos dárselo. Y que el Señor te diga, wow, ahora puedo entender, ahora puedo ver que vos me amás de tal manera que no me vas a rehusar nada. En este tiempo cada uno puede meditar en su corazón, ¿no? ¿Qué puede ser esas cosas? ¿No? Y hablábamos con nuestro hermano Juan Manuel de esto y es muy tremendo, ¿no? Muy tremendo. Porque esto era un reflejo de lo que iba a venir. Porque mirá, cuando el ángel le dice así, dice que Abraham mira en su espalda y ve un carnero enredado en una zarza. Qué tremendo, ¿no? En una zarza. Y el Señor proveyó el cordero para el sacrificio. Y esto era una sombra de lo que iba a venir, ¿no? Era un reflejo de lo que iba a ser. El Señor dice que ya tenía ese cordero, que es Yeshua. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba inmolado. Amén, hermano, hermana. Por eso, en esta mañana, yo te pido que vuelvas a leer, que le pidas al Señor, a través de su Espíritu Santo, que te muestre más profundo, ¿no? Seguramente te va a hablar más profundo, más personal y te va a mostrar, ¿no? Ya sabes que en este momento yo puedo ver cuál es ese Isaac en mi vida y el Señor no me lo pidió, ¿no? Pero ¿y si me lo pide? ¿Yo se lo podría entregar? Espero que sí. Espero ser fortalecido. Espero poder decirle sí, Señor, acá está. Porque por más que ahora me lo pidas en sacrificio, vos me diste una promesa. Y esa promesa se va a cumplir. Aprendí que ya no tengo que querer ayudarte para que se cumpla tu palabra, sino tener fe y esperar. Poder esperar en tus tiempos, que vos vas a hacer lo que prometiste. Así que, hermano, hermana, en esta mañana es esta la meditación que el Señor nos comparte, ¿no? ¿Estamos dispuestos nosotros a esperar, a no querer ayudar al Señor? Porque te digo que después de esto vino muchísimos dolores de cabeza, ¿no? Por haber querido ayudar al Señor, ¿no? Pero también después Abraham pudo darse cuenta, ¿no? Que lo que el Señor le prometió lo iba a hacer. Y él pudo ir confiadamente a adorar al Señor. Y se cumplió. Adoraron él y el muchacho y volvieron. Así que, hermano, hermana, que el Señor te muestre, que el Señor te fortalezca, porque si llegara a pasar que te pida que sacrifiques a Isaac, lo puedas hacer sabiendo que el Señor tiene el poder, si es necesario, de levantarlo de los muertos para devolvértelo. Amén. Los amo, los extraño y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Shalom.